Bienvenido a Tomando la Biblia como se lee con Gili. Espero que este video sea una bendición. ¿Cuántas veces hemos escuchado las Escrituras, pero en realidad no las hemos entendido? Es tan triste que a demasiadas personas no les importe lo que se encuentra en la palabra de Dios. Es aún más triste que demasiadas personas que afirman amar y confiar en Dios no se preocupan lo suficiente como para esforzarse por comprender la palabra de Dios correctamente. Algunos temas bíblicos son definitivamente más difíciles de entender que otros, y es posible que nunca entendamos completamente algunos temas bíblicos hasta que nos encontremos cara a cara con nuestro Señor y Salvador. Sin embargo, podemos estar seguros de que si permitimos que la Biblia se explique con humildad y honestidad, llegaremos con la ayuda del Espíritu Santo a las conclusiones apropiadas que Dios quiere que alcancemos. Juan capítulo 3, versículo 16 es el versículo más famoso de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo se identifica como el versículo favorito de muchos creyentes. Muchos son capaces de recitar el verso de memoria. Sin embargo, se entiende plenamente Juan capítulo 3, versículo 16, 29 palabras muy importantes. Y en el centro de esta maravillosa promesa amorosa está el Hijo unigénito de Dios. ¿Qué enseña realmente Juan capítulo 3, versículo 16? La Biblia es su propio intérprete y su propio diccionario. La Biblia se explica sola. La única forma segura de saber que estamos entendiendo correctamente lo que la Biblia nos dice es contrastando cada conclusión con todo lo demás que dice la Biblia sobre ese tema en particular. La Biblia no se contradice y no contiene errores. Puede haber errores en una traducción en particular, pero esto se debe a que los traductores malinterpretaron lo que Dios pretendía decir, especialmente porque fueron los autores originales los que fueron inspirados por el Espíritu Santo y no los traductores. Al leer la Biblia, si parece que hay una contradicción, siempre es un error en nuestro entendimiento, no un error en la Biblia. Al comparar pasajes con un lenguaje similar, una persona puede encontrar comprensión porque la Biblia define sus propios términos. Tal como la Biblia nos dice que hagamos en Isaías capítulo 28, versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entremos en la palabra. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 nos dice que Dios es amor. No porque Dios tuviera a alguien a quien amar eso condicionaría su amor. Dios es amor, claro y simple. Dios ama. Eso es quien es Dios y lo que Dios hace. Esta parte del versículo no nos dice que Dios ama al mundo como Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 nos advierte en contra de amar al mundo. Dios nos ama, la gente en la tierra. Los que han vivido, los que viven y los que aún están por vivir. Dios tiene muchas razones para no amar a ninguno de nosotros. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios ama al mundo. ¿Cómo demostró Dios su amor por nosotros? Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que Dios Padre nos dio a su Hijo unigénito. La palabra dio indica que Dios ya tenía un hijo para dar. El Padre nos dio a su Hijo unigénito. Es maravilloso que Isaías capítulo 9, versículo 6 enseñe lo mismo que Dios el Padre ya tenía un hijo para dar. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La palabra griega original monogenes no se entiende completamente. Hay muchas explicaciones en torno al significado de la palabra monogenes. Como permitimos que la Biblia sea su propio diccionario, encontramos que hay 9 versículos que usan la palabra monogenes con una ligera variación en la traducción en la Biblia. El Evangelio de Lucas tiene 3 de esos versículos, Lucas capítulo 7, versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 42, Lucas capítulo 9, versículo 38 y cada uno enseña que monogenes significa el único hijo nacido.
Hebreos capítulo 11, versículo 17 nos habla de Isaac, quien nació de Abraham y Sara, como una promesa de Dios. Isaac fue el único hijo que le nació a Abraham de Sara. Juan capítulo 1, versículo 14, Juan capítulo 1, versículo 18, Juan capítulo 3, versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 18 y primera de Juan capítulo 4, versículo 9, todos usan la palabra monógenes para describir la relación entre Jesús y Dios el Padre. Lucas y Hebreos usan monógenes y cada vez que la palabra se usa como hijo único. No hay razón bíblica para creer que el significado de la palabra monógenes cambia cuando Juan usa la palabra. Dios ciertamente nos dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es nuestra parte en esta maravillosa promesa? ¿Qué significa creer? La pregunta, ¿crees en Jesús?, quiere decir mucho más que, ¿crees que Jesucristo existió o existe? El verdadero significado de la pregunta es, ¿crees que Jesucristo es quien la Biblia dice que es? ¿Crees que Jesús hizo todo lo necesario para tu salvación? ¿Estás confiando en Él como tu Señor y Salvador? Cuando creemos en Jesús, las cosas que hacemos, las cosas que decimos, las cosas que pensamos demostrarán si realmente creemos en Él. Creer en Jesús es una elección diaria de dedicarle nuestra vida. Creer en Jesús significa confiar en Él diariamente y tener una relación con Él que nos lleve a una fe fuerte. El resultado de creer en Jesús es tener vida eterna en la presencia de Dios Padre y con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Cómo mostramos a otros que creemos en Jesús? Arrepentirnos y alejarnos de nuestros pecados. Aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Aceptar su carácter como el nuestro. Manifiesta su Espíritu en nuestras vidas. Obra sus obras. No podemos decir una oración y luego volver a vivir en pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice que el que peca es del diablo. Necesitamos alejarnos de nuestros deseos pecaminosos y volvernos hacia Jesús. ¿Cuál es la promesa de Juan capítulo 3, versículo 16? Juan capítulo 3, versículo 16 enseña que solo hay dos opciones. O vivimos nuestras vidas para Jesús, o pereceremos. Juan capítulo 3, versículo 16 capta todo el mensaje del Evangelio. En tan solo 29 palabras se explica la esperanza que se encuentra en Jesús. La fuente de salvación es Dios Padre. El sacrificio de salvación es su Hijo unigénito. El alcance de la salvación es quien cree en el Hijo unigénito. La seriedad de la salvación es que no debemos perecer. La seguridad de la salvación es que los creyentes tendrán vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16 es una promesa increíblemente poderosa y especial para cada creyente. Podemos aferrarnos a esta promesa. Se nos promete que Dios nos ama y que podemos pasar una eternidad en la presencia de Dios. Se nos promete la vida eterna en lugar de la muerte cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Si Jesús no es tu Señor y Salvador, oro para que le entregues tu vida. Si Jesús es tu Señor y Salvador, oro para que hagas el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios para entenderla correctamente. Espero que hayan sido bendecidos con este video.